En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Programa de Diálogo La Cumbre Televisión. En esta oportunidad con un tema sobre derechos humanos, un tema que puede generar toda una serie de expectativas para nuestra audiencia por lo que vamos a tratar. Con nuestras invitadas Adriana González Sanabria y Marcela Rojas Roballo, dos profesionales que además de sus disciplinas se han dedicado a profundizar en el tema de los derechos humanos. Y en el desglose del programa, pues abordaremos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia, el derecho a la discriminación o a la no discriminación, el tema de las familias diversas y el derecho a la igualdad de las parejas homoparentales. Ese es el programa básico que queremos desarrollar de Diálogo La Cumbre Televisión con nuestras invitadas Adriana González Sanabria y Marcela Rojas Roballo, a quien les damos la cordial bienvenida. Gracias por la invitación al programa Diálogos La Cumbre. Estamos muy orgullosas de estar con ustedes hoy. Bueno, no. Para nosotros como entidad, desde la Asociación La Cumbre, pues es un honor tener a dos mujeres en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Quisiera pedirles a Adriana y a Marcela que pudieran presentarse, ¿no? A veces se dice, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién es tal persona? Adriana y Marcela, ¿quiénes son a nivel profesional en su currículo? Adriana, para empezar. Gracias, Juvenal. Mira, yo soy Adriana, estudié en la Universidad Nacional Trabajo Social y posteriormente me especialicé en la pedagógica pues, en un tema de especialización de educación y seguí transitando por un trabajo permanente en temas educativos y profesionales sobre políticas públicas. Inicié con jóvenes, posteriormente con temas de derechos de las mujeres y con educación. Tuve la oportunidad de ingresar como servidora pública en el sistema educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y con la Secretaría de Educación me he desempeñado en los últimos años como servidora pública, especialmente fortaleciendo y mejorando políticas educativas en el marco de los derechos de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Eso está muy bien. ¿Y Marcela? Bueno, mi nombre es Sandra Marcela Rojas. Yo estudié Ingeniería de Sistemas. Soy una mujer madre, tuve un hijo a los 16, madre soltera. Después de 25 años de trabajar en desarrollo de software, pues ahora estoy estudiando medicina veterinaria en la Universidad Nacional, cumpliendo sueños a estas alturas de la vida. Esa es una presentación de nuestras invitadas a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Ahora, tenemos entendido que ustedes, además de atender
digamos, las obligaciones de carácter laboral y profesional, también a veces uno opta por algunas inclinaciones de otros saberes. Es el caso de los derechos humanos. Y sobre los derechos humanos, pues conocemos que en el 1948, en París, la Organización de las Naciones Unidas declararon los derechos universales del hombre. Muy importante, ¿no? De pronto antes eso no se sabía y eso se generaliza para todos los países del mundo. Dentro de sus estudios, sus lecturas y su práctica misma, ¿cómo consideran ese marco, los derechos universales del hombre y de las mujeres, digamos? Realmente son los derechos universales y dentro de todo el universo, para los años 1948 había todavía una carga y muchas luchas por avanzar en los derechos de las mujeres. Quizás por eso se llamaron inicialmente los derechos humanos y universales, y se decía que eran del hombre, pero realmente son los derechos humanos en un marco posguerra, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad se dio cuenta que era importante ponerse de acuerdo para no matarnos, para no discriminarnos y para avanzar en un proyecto de humanidad distinto. Sin embargo, han pasado más de 100 años, quizás, o más de 60, 80 años, 70 y años. la construcción de los derechos humanos ha sido muy difícil y ha llegado a constituirse, pues digamos, toda una teoría sobre los derechos humanos en términos de los derechos de primera, segunda y tercera generación y cuarta. Y eso lo que en mi concepto es que los derechos se han venido ajustando también a las demandas y a las necesidades y las conquistas de lo que ha significado vivir en otras épocas. Entonces, por supuesto que hoy en día, por ejemplo, los derechos de cuarta, inclusive de quinta generación, que tienen que ver con una muerte digna, que tiene que ver con los derechos de los seres y animalitos que acompañan las casas, de los derechos del aborto en el marco de las mujeres, los derechos humanos y universales se convierten, digamos, una gran bandera de las mujeres, de las organizaciones y de los grupos en aras de construir una mejor sociedad y que podamos vivir realmente como el principio fundamental de todas las cartas, que es libertad y igualdad. Y Marcela, ¿cómo ha concebido? Es decir, a veces uno no requiere ser experto, pero tiene una vida social, ¿no? Que conoce entonces lo que viene ocurriendo en el mundo en esa materia tan importante de los derechos humanos. Sí, yo más que contarte lo que conozco, quisiera contarte lo que viví con respecto a mi desarrollo como mujer y como persona y como madre, y cuáles derechos he visto que han sido vulnerados en el transcurso de mi vida. O sea, realmente, por ejemplo, en el momento en que yo quedo embarazada, cuando tenía 16 años, estaba en el colegio, pierdo el derecho a estar estudiando, porque en esa época, si una mujer quedaba embarazada, la podían echar del colegio y eso no había discusión. O sea, no había discusión al derecho a la educación, porque como yo había quedado embarazada, entonces yo no tenía el derecho. O sea, ¿cómo así que uno pierde el derecho? Luego, cuando nace mi hijo, yo decido no bautizarlo. Básicamente decido no bautizarlo porque me siento agredida con respecto a la iglesia. O sea, la iglesia, siento que la iglesia no me representa y que si yo no voy a ser parte de una iglesia, pues tampoco, y siento que esa iglesia no me representa, tampoco voy a hacer el show del bautizo para mi hijo si yo no le voy a inculcar la fe en la que yo misma no creo o tengo, digamos, algunas diferencias. Entonces no lo bauticé y entonces ahí había muchos colegios en los que yo no podía entrar, David no podía estudiar porque no estaba bautizado. Y algunos otros colegios en los que David no podía entrar a estudiar porque yo era soltera. Porque aunque el papá siempre estuvo presente, o sea, no éramos pareja estable, pues nos separamos muy jóvenes,
como yo no estaba casada con él y no vivía con él, entonces en muchos colegios él no podía entrar a estudiar. Después entonces, como yo era una madre soltera y tenía que trabajar, entonces yo no podía estudiar, solamente pude escoger algunas carreras que tenían pensum de noche, porque pues no, pues era mamá, o sea, ¿quién me manda? Y así sucesivamente he ido viendo que los derechos humanos en la teoría funcionan muy bien, pero en la práctica, y estoy hablando de los años 80 y de ahí para acá, que, pues, que es todo el relato que te estoy haciendo, se han venido vulnerando en mí y en mi familia, pero sistemáticamente. Y a partir de ahí un montón de veces. En ese orden de ideas, lo que decidí fue luchar para que eso no pase, aportar mi granito de arena por donde sea que pueda para evitar que eso siga sucediendo. Sí, hay derechos ya como lo estamos desarrollando en el programa, los derechos universales humanos, ¿no? Y que tiene que ver con el derecho sin discriminación por raza, por religión, por color. ¿M? Y en Colombia, ¿qué práctica se tiene con relación a los derechos humanos? ¿Acaso sí se vienen cumpliendo, se han divulgado, se conocen, Marcela? En Colombia se conocen los derechos humanos porque son violados todos los días. Todos los días matan inocentes. Todos los días las personas no tienen derecho a tener una vida digna. Todos los días están explotando a las personas que están intentando conseguir un trabajo y más a la juventud. Realmente los conocemos porque todos los días son vulnerados. Ahora, hay derechos fundamentales que están consignados en la misma Constitución Política de 1991. De esos derechos, ¿cuáles podríamos destacar, Adriana? Pues en el país como Colombia, tal como lo dijiste, en el 91 nace una constitución. Yo crecí la mitad de mi vida a esta fecha, crecí sin derecho, sin reconocimiento. Ya del 91 y con una carta constitucional que da y que es una carta que está fundamentada en el derecho, ¿cierto? Creo que el principal derecho de esa carta es la vida, que es muy vulnerada en este país, ¿cierto? O sea, desde el 91 a la fecha, el país, por ejemplo, ha vivido una de sus crisis humanitarias más altas, con más de 10.000 desaparecidos, con más de 3, 4, 5 millones de desplazados y con una muerte sistemática de líderes. Hemos perdido casi un partido político, han asesinado líderes que finalmente, vulnerándose el derecho a la vida, ha hecho crecer a un montón de jóvenes, un montón de generaciones en el miedo y en una incertidumbre de inexistencia de líderes. Entonces, fíjate que el derecho a la vida no es solamente el derecho a vivir y a nacer, sino al derecho de tener una vida digna. Y es importante en la Carta Magna ese que es un derecho fundamental. Y la igualdad me parece fundamental en ese mismo marco. Ahora, ¿quiénes deben promover los derechos humanos, en el caso concreto de Colombia, ¿no? Porque a veces hay desconocimiento y las leyes al final se deben divulgar para que todo el mundo acceda a ellas. Pero de pronto, como que, ¿quién debe contar con la idea de promover los derechos humanos en Colombia? Pues yo creo que como organizaciones y como, por ejemplo, Diálogos La Cumbre, que hace parte, digamos, de esta promoción del conocimiento y de hablar con la gente, es fundamental el aporte que se puede hacer desde estos espacios, porque existe en el país un poder que ha sido mediado por los medios de comunicación que representan solo unos intereses y que ha hecho que los medios comunitarios, las emisoras, inclusive hasta y ahí hablamos de uno de los derechos
de cuarta generación que tiene que ver con el uso de los radares y de estas cosas más técnicas que hacen parte y que les han sido negadas a las comunidades de todo el país. Y yo sí creo que el Estado tiene una alta responsabilidad en divulgar, pero el Estado es uno de los principales negadores, digámoslo así, de los derechos humanos. Entonces no le interesa que la gente piense, no le interesa que la gente conozca los derechos de la gente. Entonces yo sí te felicito porque sí creo que estos espacios como de hablar y de conocer a la gente y de estar difundiendo los derechos de la gente es fundamental para generar un proceso mucho más amplio de conocimiento popular, de conocimiento de las bases, de la gente que vive, lo que se llama el pueblo, pero que es un pueblo que está lleno de mujeres, de jóvenes y de diversidades, de indígenas, que somos un país totalmente diverso, y ahí es donde nosotros necesitamos seguir trabajando. Entonces, yo valoro mucho el papel de los líderes, de las organizaciones y de los medios alternativos que puedan promover este tipo de acciones. Y además, desde luego que la escuela misma, ¿no? Desde esa institucionalidad, desde la primaria, la secundaria, el preescolar, la secundaria, la universidad, todo ese entramado que debe facilitar todo un currículo para el conocimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Esa es la entrada que venimos haciendo en este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Voy a invitar a Marcela y Adriana a que hagamos una pausa y ya continuamos en Diálogo a la Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo a la Cumbre Televisión. En esta entrevista, en este diálogo, en este conversatorio con Adriana González Sanabria y con Sandra Marcela Rojas Roballo, quienes nos están dando luces acerca de lo que se concibe, de lo que se considera sobre los derechos humanos. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la no discriminación. Y ese sería un tema en esta segunda parte del programa, pues para que lo desarrollemos un tanto. Bueno, ahí Marcela o Adriana pueden tomar la palabra para hablar de qué es la no discriminación o qué es mejor la discriminación primero, para luego llegar a la no discriminación. ¿Qué es la discriminación? Pues siempre que me nace esa pregunta, yo siempre le pregunto, ¿es quién no se ha sentido discriminado cuando existe un mundo de privilegios y esos privilegios son dados a algunas personas que solamente por ser de una clase social o de una raza o por nacer hombre, ¿cierto? Se siente con el derecho de discriminar a otros por su propia condición? Entonces, para mí la discriminación es evidentemente una manera de relacionarse con un mundo donde los privilegios y la igualdad no ha sido posible. Ahora, ¿y qué será la no discriminación, Marcela? Pues la no discriminación realmente es tratar a cada ser humano como iguales, como seres humanos, con los mismos derechos. Realmente lo que hemos vivido durante los últimos años en Colombia, básicamente se nota que algunas personas se creen con más derechos que otras, o sea, como con más derecho a estudiar o con más derecho, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, con esta pandemia, resulta que en las familias hay muchas cosas que hacer en el hogar y entonces sacan a las niñas del colegio para que los niños puedan estudiar y las niñas se encarguen de hacer el oficio. Es sistemático y se ha visto cantidades. ¿Por qué los afros
los pueblos indígenas no tienen los mismos derechos que tienen las otras personas en el país. Y como, por ejemplo, en estos últimos días se ve ese odio que le tiene la sociedad, la alta sociedad a los indígenas cuando realmente este es su territorio, este es su territorio de origen. Ahora, entonces, ¿quiénes son discriminados en el caso concreto de Colombia? ¿Qué sectores son los más discriminados? Podríamos entonces hacer un comentario al respecto. Las mujeres, las niñas, los jóvenes, los negros, Ajá. los indígenas y la población LGBTI, sobre todo dentro de la población LGBTI las personas trans. Ahora se le está dando una categorización a un sector de la población que es supremamente amplio como el sector más vulnerable. ¿Qué significa? Eso, son los más discriminados, ¿no? ¿Y quiénes son los vulnerables, Adriana? Pues a los que les hemos restado muchas oportunidades, realmente, porque los vulnerables es esa población que este país ha olvidado, que ha discriminado y que no le ha generado caminos de bienestar y de progreso. Entonces, restarle, por ejemplo, oportunidades a las familias en términos de vivienda, en términos de agua, en términos de alimentación o de un sustento básico, un mínimo vital, eso es restar oportunidades para el desarrollo. Los que trabajamos, por ejemplo, en educación sabemos que un niño o una niña que crece en un hogar donde no se le puede alimentar y donde no se le puede dar un espacio físico vital, es un niño o es una niña que tiene muchas menos posibilidades que cualquier otro niño o niña que crezca en un ambiente distinto. Y eso resta oportunidades casi de 7 a 8 años de desarrollo en una niña para construir aprendizajes, acceder al conocimiento, que por la simple falta de alimentación adecuada puede restarle un mínimo desarrollo para fortalecer su futuro. Está demostrado que lo que tú inviertas en primera infancia, lo que tú inviertas en mejores oportunidades para las mujeres y la familia, tiene una tasa de retorno mucho más amplia que lo que inviertes ya en salud o en otros aspectos para adultos o para una sola clase social. Este país, hablando de discriminación, por supuesto que este país es un país racista, altamente clasista, y por supuesto ha sido se ha mantenido una estructura patriarcal muy dura que ha hecho que mujeres y poblaciones que sean distintas pues realmente las asesinen y las maten en el proceso de la consecución de sus derechos. Ahora, la discriminación no es homogénea, digamos, hay diversos tipos o clases de discriminación. Depende de los actores, de quienes promueven, según las normas, los derechos humanos, pero que a veces no cumplen. Entonces ya están discriminando porque no aplican la normatividad. Hay discriminaciones directamente discriminan a la gente, como usted lo han señalado, a los negros, a la población LGTBI, directamente, ¿no? Y eso, digamos, trasciende en toda la población. Y de manera también indirecta, ¿no? Pues se alega en alguna defensa, no, nosotros no discriminamos. O por acción, ¿no? Por acción también se discrimina. O por omisión o por desconocimiento. ¿Cómo podemos, digamos, ampliar esas categorías de los tipos de discriminación, Adriana? Pues digamos que en el marco de la educación yo sí creo que eso que llaman algunos maestros o académicos sobre el currículo oculto es muy claro.
un ejemplo de la discriminación. La discriminación directa es cuando tú, por ejemplo, no amplías el acceso en política pública a todos y a todas en un sistema educativo que no debe ser igual, porque debe ser diferencial, pero con igualdad de oportunidades, pero también ese currículo oculto donde con miradas, comentarios, inclusive este tema de una educación construida con una historia oficial, ignorando las luchas de otros en marcos, por ejemplo, acá nadie sabe o siente mucha pena, por ejemplo, de sentirse orgulloso de ser chicha o de ser de esta población indígena de origen o tener, digamos, toda un orgullo, eso mi camiseta es orgullo, porque es que uno debe sentirse orgulloso de lo que es y orgulloso de dónde viene y de sus ancestros, de comer, de la comida, de la construcción, digamos, de la tradición de donde viene todo un origen que ha sido desde años y años y años atrás discriminado. Entonces yo sí creo que la discriminación es una sola, sino que hay mil maneras de discriminar dentro del Estado, digamos que discrimina en el marco de sí poner, digamos, contemplar los derechos humanos como parte de su constitución, pero colocar obstáculos para el cumplimiento de los derechos. Y pone obstáculos, por ejemplo, organizaciones mismas del Estado persiguiendo a las poblaciones para que no puedan cumplir los derechos. Pues, la población LGBTI, por ejemplo, ha sido una de las poblaciones más afectadas en la vulneración de sus derechos y han sido muy perseguidos porque en los últimos años ha existido unos estados o unas organizaciones como la Procuraduría que vienen persiguiendo sistemáticamente a la población que debería defender sus derechos, pero que en el marco general lo que hace es poner obstáculos para el ejercicio de los derechos. Eso es una discriminación altamente cuestionable para un Estado de derecho como el que vivimos. Ahora, Marcela, ¿qué conoce, digamos, en su vida cotidiana o en la vida profesional o a nivel de la universidad, algunos casos que se puedan generalizar en el marco de la discriminación? Uy, son montones, son montones. O sea, realmente, por ejemplo, en la academia para las mujeres es súper difícil, porque realmente las mujeres cuando estamos estudiando tenemos que estudiar, pero además tenemos que cumplir con un montón de tareas que se nos vienen asignando por el solo hecho de ser mujeres. Muchos de los profesores, que son excelentes profesores, yo no quiero hablar aquí mal de ningún profesor de la Universidad Nacional, ni mucho menos, son excelentes profesores, pero muchas veces he escuchado comentarios como que usted que hace aquí estudiando debería estar en la cocina o, o alguna vez en la carrera de medicina veterinaria que tradicionalmente ha sido masculina y ahora es muy femenina, entonces los 15 primeros lugares de puntaje los tienen las mujeres, entonces el profesor viene y dice, ay no, es que muchachos, dejen de cederle el puesto a las chicas, a ver, o sea, porque siempre se nos niega el reconocimiento a nuestro esfuerzo. Y con respecto, por ejemplo, a las personas que vienen de las regiones, en la universidad vienen a estudiar, en la Universidad Nacional C de Bogotá, vienen a estudiar personas de las regiones que les toca muy duro para poder lograr pasar un examen de admisión súper difícil y llegan a la universidad y encuentran el choque cultural feo, feo, porque es que este es campesino, como si ser campesino debería ser un motivo de orgullo, pero no, es denigrante para algunas personas, o porque este no tiene plata, o porque este se viste mal, pero también porque se viste bien, ¿no? O sea, también el que tiene sus medios y llega con buenos zapatos, entonces también lo miran feo, o sea, es súper difícil y la discriminación se siente y se vive todos los días, y no estoy hablando solo de la universidad, se siente y se vive todos los días en todas partes. Y lo que me parece más difícil es que se perpetúa a través de la educación de la misma casa, porque es que las mamás y los papás les están enseñando a sus niños que no se metan con ese, o que no jueguen con el hijo de la empleada doméstica, o que no hablen con el vecino, no sé. Es muy difícil. Entonces, en este programa que asume un carácter pedagógico, educativo, vamos conociendo un derecho
a la no discriminación, para que allí ustedes que están en sus hogares, pues reflexionen y miremos cómo entre todos, porque es un compromiso de todos para superar la discriminación, que todos vivamos como en familia, como en armonía en la misma sociedad en que vivimos. Vamos a hacer un nuevo corte en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Este siguiente segmento, como lo señala allí la camiseta amarilla que porta Marcela, familia, igualdad, paz y libertad. Eso ya nos está dando unas justicia, dignidad y vida. Qué bueno, para la familia, pero entonces conocemos, ¿no? A nivel de la historia, a nivel de lo que nos decían de pronto los maestros por allá en la escuela, hace unos años atrás, nos hablaban acerca del núcleo familiar, que la sociedad está constituida inicialmente por una familia nuclear, luego tenemos otra sociedad cercana que es la escuela, y luego se abre a la misma sociedad indistinta que conforma un municipio, que conforma un departamento, que conforma un país, toda esa sumatoria de familias. Ustedes que entiendo con esa entrada que hacen de familia igual, ¿no? Pero que también hay diversidad de familias, porque se conocieron familias nucleares, biparentales, ¿no? De hombres y mujeres, hijos, nietos, abuelos, tíos, etcétera. Hoy también se está hablando de familias homoparentales, es decir, conformadas por dos hombres o dos mujeres, ¿no? En la homosexualidad que se establece ya y se divulga ampliamente. ¿Cómo es esto de la familia diversa, Adriana? Pues es que es muy absurdo que la humanidad haya pensado por tantos años que la familia es una sola, cuando realmente venimos de familias muy diversas. Por ejemplo, la Minga, que es la Minga, es una gran familia desde los indígenas. Como los animales también construyen, digamos, muchos ejemplos de protección y de familia. Nosotros los humanos realmente empezamos a constituir una familia es hacia un modelo que realmente le ha hecho mucho daño a la sociedad. Y yo, por ejemplo, crecí en una familia donde mi abuela era una matriarca, y yo me siento muy orgullosa que ella nos crió en un mundo donde lo importante era el afecto y ser uno feliz, y no importaba si usted fuera de donde fuera o hiciera de donde viniera. Mi abuela no se educó, por ejemplo, y a veces ahí es cuando uno piensa que la educación también puede hacer mucho daño en el marco de la construcción de los derechos y de lo que significa una familia, que le digan a uno que una familia está constituida por un hombre y por una mujer, o que mi familia es mi mamá y mi papá, cuando en este país especialmente que hemos vivido unas historias muy difíciles de violencia, pues las familias son las tías, son las hermanas, son los abuelos,
inclusive familias que se crean con amigos y con personas que empiezan a construir realmente son los soportes afectivos para poder constituirse como familia. Y tal como tú lo planteas ahora, la escuela es un lugar, digamos, de socialización, pero es importante allí hacer siempre transformaciones en la constitución de familias. Entonces, las familias diversas o las familias como nosotras, que somos familias de dos mujeres que han decidido a través de toda su vida unirse para constituirse como familia en el marco de hacer efectivo el derecho de la igualdad y en el marco de hacer efectivo especialmente el derecho del amor. Porque yo sí creo que las familias se fundan es en el amor, y el amor no es solamente el amor de poseer a los otros, sino el amor propio y el amor de la fraternidad y de la solidaridad que nos permitirá ser mejores seres humanos realmente. Sí, y Marcela, en esta conformación de otros núcleos familiares, en lo homoparental, eh, sí se goza, en el caso de Colombia, ¿no? Porque si desde el 48 aparecen los derechos humanos, pues progresivamente se van divulgando y se van haciendo efectivos, principalmente por las acciones y las luchas de las diversas poblaciones constituidas reclamando sus derechos. Entonces la comunidad LGTBI, la comunidad homoparental también le ha tocado salir a exigir sus derechos, Marcela. Sí, realmente ha sido una lucha muy compleja. Eh, en principio, el principal obstáculo que tuvimos para lograr acceder al matrimonio es esa frase en el Código Civil de Colombia donde dice que el matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. A partir de ahí, la definición de familia, que es hombre, mujer e hijos, que es absolutamente excluyente y discriminatoria, básicamente porque estamos viviendo en un país donde hay muchísimas familias conformadas solamente por la mamá y los hijos, o la hija, o la mamá y la abuela y los hijos. Hay muchos tipos de familia y esa fue nuestra principal lucha en principio porque queríamos proteger esta familia con respecto por ejemplo, a los bienes, poder afectar nuestro apartamento como una propiedad familiar. Para hacer eso necesitábamos ser familia y solamente se nos reconoce como familia en el 2011 por una sentencia de la Corte Constitucional. O sea, llevamos apenas 10 años en los que las parejas del mismo sexo somos reconocidas constitucionalmente como una familia. Y una cosa es lo que se reza la Constitución y otra cosa son las prácticas que las personas siguen teniendo y todavía hay muchas personas que siguen pensando que nosotras, como somos dos mujeres, no constituimos familia, pero sí, sí lo somos y lo somos legalmente desde el 2011. La Adriana, Corte, yo quería ahí Adriana, como aclarar sí, que la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no era una enfermedad solo hacia finales de los años 90 y que en el estatuto docente existió hasta 1998 la causal de despido por ser homosexual en nuestro país. Y eso, pues digamos que es muy fuerte para personas como yo que crecimos en un país donde la homosexualidad era una enfermedad y donde ejercer nuestra profesión o tener personas que eran maestras o maestros podrían ser expulsados de su trabajo por ser una causa establecida en el estatuto. Entonces, fíjate que allí se unen muchas acciones. En la última década realmente ha sido, yo creo que ha sido una de las décadas o los últimos 15 años de mayores conquistas, no solamente del movimiento LGBTI, sino de todos los movimientos en la búsqueda y la conquista de muchos derechos para constituir familias, desde madre soltera y hoy en día familia diversa, pues es una lucha de casi toda una vida en el marco de la garantía de los derechos. sí, y el 15, pero producto de la lucha de todas esa
amplia población que ha salido a la luz pública, ¿no? No saliendo, dicen, del closet, sino que, bueno, con diversas manifestaciones, al punto de que el 15 de mayo es el día de las familias diversas, ¿no? Sí. Se hacen diversas manifestaciones que salen a la calle, que se presentan ahora, pero sabemos que no es una lucha fácil, ¿no? Porque todavía hay cierta homofobia, ¿no? Que desconoce, que discrimina, que señala, pero lo que estamos mirando en este programa, que vamos a continuar en desarrollo, es que todos los seres humanos, dependiendo de nuestra práctica, diversidad, de nuestras concepciones, de nuestras inclinaciones, tenemos derechos. Vamos a hacer un nuevo alto y continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, volvemos a la última parte de este interesante programa. Marcela y Adriana nos dieron unas pildoritas en el segmento anterior de que se conciben y viven como pareja. Eso ya no es un desconocimiento para quienes las conocen en sus diversos lugares de trabajo, de vivienda y en relación con núcleos sociales. Marcela y Adriana llevan 15 años de pareja y 9 años de casadas. Bueno, también tenían derecho al matrimonio, Adriana, o cómo concibieron esta situación para lograr la igualdad, ¿no? En este caso de quienes deciden organizarse, convivir como parejas del mismo sexo. Era imposible o impensable realmente para mí y para Marcela, que hemos sido dos mujeres que hemos luchado mucho en la vida por la conquista de los derechos de las mujeres y la conquista de los derechos humanos, que pudiéramos seguir viviendo en un mundo sin derechos. Y nosotras nos conocimos hace muchos años, pero decidimos o nos enamoramos realmente hacia el 2005. Y allí nos dimos cuenta que como pareja no teníamos acceso a la igualdad de los derechos. Y la igualdad de los derechos pasaba, por ejemplo, por la decisión de si yo me enfermaba, ella no me podía acompañar a una emergencia, o si ella tenía una situación financiera o una situación de salud particular, yo no podía respaldarla en las decisiones que pudiera tomar ella en el marco de poder tomar una decisión juntas. Como cuando uno se constituye como pareja y como familia, por supuesto que lo que espera, y en el marco, como lo dice tal el código, pues es la solidaridad y el cuidado juntos para siempre. Entonces, nosotras dos nos dimos cuenta que el derecho a la igualdad estaba siendo vulnerado a las parejas del mismo sexo, y sentimos que el matrimonio civil era el símbolo de la igualdad para las parejas del mismo sexo. Y así iniciamos una travesía con muchas frustraciones, con muchos dolores, con muchas, digamos, expusimos a toda nuestra familia que nos quiere y que nos respalda y amamos profundamente, nuestra familia, que es nuestro hijo, que es el hijo de Marcela, que es la pareja de nuestro hijo, nuestros sobrinos, la mamá de Marcela, que está viva, y pues toda la familia, digamos, que en esta lucha nos acompañó solidariamente, y pudimos hacia el 2013, a través de un montón de luchas también del movimiento social y de organizaciones, avanzar en un proceso de solicitud de nuestro matrimonio civil. Bueno, Marcela, complemente, por favor. Cuando nosotras empezamos a estar juntas, no teníamos derecho
afiliar a la otra a la EPS. Si una se quedaba sin trabajo, no había cómo afiliar a la otra a la EPS. No teníamos cómo heredar, si una se moría, la otra no podía heredar. No teníamos posibilidad de decidir sobre la vida de la otra, sobre los bienes, por ejemplo. No podíamos comprar una casa o un apartamento, una propiedad en familia. Tendríamos que haber hecho, y de hecho nos decían, pero ¿por qué no hacen una sociedad, una empresa? Es que no estamos en una empresa, necesitamos el derecho a la igualdad, que tenemos que ser tratados como una familia normal no como una familia heterosexual. Y esta lucha fue algo así como 3 pasos adelante, 2 atrás, 3 pasos adelante, 2 atrás. Sobre todo hubo un momento en que hubo una persecución violenta de parte de la Procuraduría General de la Nación de Alejandro Ordóñez. Y este señor se dedicó a intentar hacer que no tuviéramos acceso a ningún derecho, a ninguno, a tal punto que logró que todas las notarías y todos los juzgados de todo el país a los que una pareja del mismo sexo llegara preguntando por la posibilidad de casarse o de hacer una unión marital. De hecho, la unión marital de hecho está aprobada desde 2007. Las notarías debían adjuntar todos los datos personales, dirección, teléfono, todo de estas parejas y remitirlas a la Procuraduría, con el fin de que la Procuraduría, eso no lo decía en la circular, pero lo supimos porque lo vivimos, porque lo sufrimos, con el fin de que la Procuraduría mandara a sus delegados a los juzgados y a las notarías a evitar que se casaran estas parejas, porque llegaban a impedirlo, físicamente a poner ahí su voz de alerta y a impedir que los jueces y los notarios nos casaran. De hecho, lograron por muchos años que los notarios se abstuvieran de hacer matrimonios. Ahora, entonces, Adriana, pues principalmente su lucha como pareja y otras parejas con las cuales se han integrado, ¿no?, en una acción supremamente amplia, es la búsqueda del derecho a la igualdad que tienen pues la mayoría de seres humanos heterosexuales o que vivan solos o organizados de diversa manera frente a la ley, ¿no? Todos frente a la ley pues tenemos los mismos derechos, así nos sean negados. Pero dentro de eso también ustedes optaron por esa batalla de conseguir el matrimonio. ¿Qué otros tropiezos se presentaron, Adriana? Pues como en todas las historias de lucha por el derecho a la igualdad, como lo hicieron los negros, como lo hicieron las mujeres, por ejemplo, el derecho del voto, el derecho a la propiedad, nosotras con todo el movimiento, pues, con parte del movimiento y con organizaciones como Colombia Diversa, nos sentamos a pensar cómo podíamos avanzar en esa conquista del derecho a la igualdad. Fue muy difícil. Tuvieron que pasar más de 1000 días para que nosotras pudiéramos tener el derecho a un matrimonio civil. Tuvieron que pasar muchas tutelas, perdimos desde el 2003 hasta el 2006, hasta el 2016 tuvimos que pelearnos 3, 4 tutelas, aprender del derecho, aprender como ciudadanas a pelear por un derecho que era la igualdad, que era sencillamente como hoy ya pueden muchas parejas del mismo sexo decir nos casamos mañana o en 15 días y se puede hacer fácil. Hoy en día nos sentimos muy orgullosas de poder haber abierto una puerta para muchas parejas en el marco de la igualdad. O sea, hoy en día nosotras miramos hacia atrás y nos sentimos muy orgullosas, pero cuando lo vivimos realmente fueron muchos momentos de frustración, de dolor, porque sentir, por ejemplo, que una entidad como la Procuraduría, que está hecha en el marco de los derechos para defender a la gente, realmente nos persiguiera y nos amenazara y nos pusiera en tela de juicio y en un marco inclusive general en un país como este en riesgo,
fue muy difícil. O sea, nosotras pasamos momentos de miedo, de angustia, de discriminación, de ir por la calle y que te ofendieran, te dijeran que si no nos daba vergüenza lo que estábamos haciendo, situaciones muy difíciles, inclusive de gritarnos en la calle que nos iban a matar por sencillamente defender nuestro amor, porque además era un derecho a la igualdad, pero defendiendo el derecho a amarnos y a tener los mismos derechos que cualquier ciudadana o ciudadano de este país. Ese matrimonio ustedes lo logran, lo alcanzan y se hace en un juzgado de carácter civil. Nosotras decidimos hacerlo en un juzgado porque sabíamos que las notarías estaban muchísimo más cercanas al pensamiento de la Procuraduría y tenían restricciones como la objeción de conciencia de los notarios de hacer o no hacer el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, y les colocaban muchos obstáculos, además. O sea, a veces inclusive obstáculos como no está el formato, no hay el formato, no sabemos cuáles son los costos, y siempre creímos que los jueces civiles en Bogotá pues tendrían un poco más de independencia frente al tema, y por eso decidimos hacerlo ante un juez, y lo hacemos ante una jueza maravillosa que también pues nos sentimos muy orgullosos que ella haya tomado el proceso y nos haya casado en condiciones en un juzgado de Bogotá, en el centro, y pudimos hacer un proceso civil, porque realmente es un proceso civil, no tiene nada que ver con la religión, ni tiene que ver nada con otros procesos distintos, es un matrimonio civil. ¿Cómo no? Por supuesto. Entonces, este programa que arrancó con el tema central de los derechos universales, los derechos fundamentales en Colombia, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, pues con Marcela y Adriana, además que nos cuentan parte de su historia de vida como pareja y la lucha que les ha tocado librar pues ya para alcanzar ese objetivo que abre puertas a otras parejas del mismo sexo que quieran optar por esa vía, digamos, de legalización para acceder a derechos sociales, económicos, etcétera. Estamos agradeciéndole a Marcela y a Adriana por la participación en este programa. Esperamos unas palabras finales a la audiencia y reiterando nuestro agradecimiento. Pues básicamente a toda la audiencia de Diálogos La Cumbre es un mensaje de mantener siempre la esperanza y desde el rincón donde ustedes se encuentren, siempre pensar que todos tenemos derecho a vivir dignamente y en igualdad de condiciones. Y si alguien en algún momento de la vida se siente discriminado, siente que sus derechos humanos están siendo vulnerados, hay que luchar, vale la pena, es una lucha muy fuerte, es muy pesada, pero vale la pena. Bueno, y vamos superando entonces los fetiches, ¿no? Frente a la homosexualidad y la homofobia que a veces se ha generado en el país, para encontrar que hay dos mujeres, ¿no?, que se quieren, que se aman y que tienen su vida privada, en la cual, pues, como las demás parejas, pues nadie se debe, digamos, inmiscuir. Hay una vida social y pública. La privada, pues, asume ese rol. Para el complemento de este programa vamos a observar un video que presenta en resumen la odisea que pasaron Marcela y Adriana para alcanzar su feliz matrimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Adriana y yo nos conocimos hace 27 años. Hace 9 somos pareja y hemos construido una vida. En estos 9 años nos hemos construido la vida de aquí en adelante. Desde la casa, los trabajos,
los proyectos y la familia. Marcela es una mujer sabia. Yo encontré en Marcela la sabiduría de la vida. Adri es una persona muy crítica, tiene una conciencia social súper grande, es absolutamente inteligente, excelente conversadora. Es lo mejor que me... En el 2008 Adri me subió a la Torre Eiffel y allá me propuso matrimonio. Se llevó unas copas y una champaña y me dio. Es posible que por querer casarnos nos pongan una tutela. O sea, la tutela es un mecanismo para garantizar derechos humanos. ¿Será que es muy peligroso que queramos casarnos? ¿Qué es lo ilegal o peligroso que estamos intentando hacer solamente por querer proteger esta familia? El miércoles fui a la casa de banquetes. Estaba pagando la cena. Saqué la plata. Cuando sale la noticia de que habían anulado el primer matrimonio de hombres. En ese momento llamo al abogado y le digo, Mauricio, ¿qué hago? O sea, ¿nos vamos a casar o no? Estoy pagando el banquete. Y me contesta, no sé. En ese momento me derrumbo. Me ataco a llorar horrible. Me tocó llamar a David. David llegó y me vio tan mal, pero tan mal que de pronto él dice, vamos a celebrar el amor. El amor, que es lo único que importa. Vamos a celebrar que ustedes dos se aman, se respetan y van a estar juntas el resto de la vida. Lo demás es efímero, lo demás es político, lo demás puede cambiar. Vamos a celebrar el amor. Me lo dijo, me lo escribió y lo acompañé a que se comprara una corbata para el matrimonio. No sabía eso. El viernes teníamos todavía la medida cautelar, o sea, no sabíamos. La juez nos dijo, si me ponen la medida cautelar, no las puedo casar y yo las llamo. Y ese día nos fuimos al salón de belleza, porque pues igual teníamos una cita con nosotras mismas y dijimos, vamos al salón. Este muchacho, el peluquero, nos estaba maquillando y yo recuerdo que él me maquillaba los ojos y a mí se me salían las lágrimas. Le tocaba secarme y volverme a maquillar. El matrimonio era a las 3 de la tarde, pero la jueza nos dijo que teníamos que llegar antes porque de pronto nos bloqueaban la entrada de los juzgados y teníamos que prever eso. También nos dijo que no nos fuéramos vestidas muy elegantes, que intentáramos pasar desapercibidas. Pues para mí, digamos, acompañarlas al juzgado, entrar casi que a escondidas, como acompañándolas a cometer un delito o algo así cuando las estaba acompañando a casarse. Por supuesto que llegar y cambiarnos en medio de unos expedientes, detrás de unas cajas. El gancho fue un soltero que tenían ahí las chicas del juzgado. Y que lleguen al juzgado y cuando están en el juzgado lo primero que reciban es una tutela por el matrimonio que ni siquiera han firmado. Afortunadamente no quitan el juez al cual le habían solicitado la medida cautelar no vio necesidad de poner la medida cautelar y pues él no la solicita y pues eso es lo que nos permite a nosotros en últimas casarnos civilmente ante una juez valiente, porque sí debo decir que la juez que nos casó fue una mujer valiente que no cree en el matrimonio. Pero que cree en la libertad y en la igualdad y que dice en su pequeño discurso, dice, las caso porque ustedes son libres y viven en un país democrático. Cuando me enamoré de Marce, sentí la necesidad realmente de proteger lo que era para nosotras la familia. Y protegerla era protegerla simbólicamente, jurídicamente y económicamente. Y empezó para mí una idea distinta de matrimonio. Yo nunca pensé casarme. Creo que esto lo resume más bien las palabras de alguien que nos llamó antes de casarnos
Era una profesora de Adri de la universidad que formó parte de las sufragistas y le dijo a Adriana: felicitaciones, el matrimonio es un símbolo de igualdad. Nosotras las sufragistas no queríamos votar porque pensemos o creamos en la democracia de este país, sino por la igualdad, porque también tenemos derecho a ejercer el voto siendo mujeres. Entonces es un símbolo, es el símbolo que nosotras somos una pareja del mismo sexo que también tiene el derecho a casarse.